Definición. Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas alternativas. Discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Etimología. Proviene del griego dialgus, que se expone de dia, que significa dos, y logos, que significa palabra. Es la palabra que se intercambia con dos o más personas. Antivalor, pelea, luchar, mantener una persona, una discusión o un enfrentamiento verbal con otra o con otras por no estar de acuerdo sobre una circunstancia o idea. A veces se pelean por cuestiones políticas. Discutir, reñir. Abuso del valor. Hablar de más. Las personas a veces tienden a hablar muy bien, expresarse correctamente, pero no toda persona que sepa hablar tiene las mejores cosas que decir. Y es ahí cuando abusan del valor, sin ver las consecuencias de lo que pueden llegar a decir y a perjudicar a otras personas. Antecedentes. UNESCO. Diálogo entre civilizaciones. La historia de la filosofía. UNESCO. En noviembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2001 Año de las Naciones Unidas para el Diálogo entre las Civilizaciones. La resolución, propuesta por la República Islámica de Irán y apoyada por un gran número de países, invita a los gobiernos al sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a planificar y llevar a cabo los correspondientes programas culturales, educativos y sociales con vistas a fomentar el concepto de diálogo. Antecedentes. La historia de nuestra filosofía. En el origen del diálogo y la ética. Una introducción al pensamiento de Platón y Aristóteles. Yendo propone una renovadora vuelta a los orígenes a través del examen del legado de Platón, Aristóteles y de las diversos estudios e interpretaciones en la mayoría de los casos, no erróneas o malintencionadas, pero en sí aquilosadas en sí mismas y acartonadas hasta dificultar la lectura original y desprejuiciada de los clásicos. Precursor. Juan Antonio Ortega Díaz Ambroxona. Es exministro de Educación con USD.
Precursor. Juan Antonio, a través de cuadernos, el diálogo se fue introduciendo en nuestros hábitos colectivos como referencia y elemento indispensable de la política democrática. El consejo de redacción de la revista fue un ejemplo vivido de convivencia y hasta de amistad entre personas de ideologías enfrentadas. Ruiz Jiménez le atraía siempre a colección para dialogar, preguntar primero, después escuchar. Características: oír a los inferiores, dar razones, disposición a oír y aceptar lo razonable, mejorar la comunicación, un sistema para dialogar. Características: oír a los inferiores. El diálogo implica oír a las personas que serán afectadas con una resolución y tomar en cuenta sus puntos de vista antes de tomar las decisiones importantes. 2. Dar razones. El diálogo implica dar razones y señalar con claridad los objetos respectivamente se fundan a los que tienen una orden. 3. Disposición a oír y aceptar lo razonable. El diálogo implica entrar en el con plena resolución de oír y aceptar, en caso de ser justificados, los puntos de vista de la otra parte. Mejorar la comunicación. El diálogo implica necesariamente abrir y mejorar todos los canales de comunicación. Es necesario impulsar sobre todo la comunicación informal. Un sistema para dialogar. El diálogo implica, para su eficiente resultado, enfatizar lo común y suavizar lo diverso. Clasificación. Apertura. Da inicio a la conversación, indicación del deseo de entablar el diálogo mediante una invocación al destinatario. También consiste en un saludo o llamada de atención con lo que se da inicio a la conversación. Orientación. Se introduce el tema o se orienta el diálogo hacia él. Desarrollo. Los interlocutores intercambian sus opiniones sobre el tema y van introduciendo otros temas nuevos. Cierre. En la despedida que pone fin al diálogo. Tipos: cotidiano o espontáneo, estructurado. Estructurado, aquel que es preparado y generalmente definido como discursos o conferencias. Cotidiano o espontáneo. Son la mayoría de las conversaciones ocasionales. También se pueden tomar en cuenta algunos programas en vivo de la radio o televisión. Es la conversación común, no requiere de planificación, en la que puede influir en el ambiente o contexto. Es también una conversación espontánea. Ventajas. El beneficio principal del diálogo como pilar central del proceso. Se logra mayor interacción y participación. Responsabilidad compartida en el proceso de aprendizaje. Un proceso colaborativo y activo. Esto ayuda a enviar la pasividad frecuentemente se exhibe en un salón de clases.
Desventajas. No todas las personas tienen una misma idea sobre una misma palabra. No todas las personas tienen condiciones de oír con claridad un mensaje o definitivamente no oyen por incapacidad auditiva. No permite transmitir graficaciones mentales con suma nitidez. Tiene una cobertura muy delimitada cuando el emisor se dirige a un receptor o receptores mediante el canal natural. Volumen de la voz. Elementos. Emisor, receptor, canal, mensaje, contexto. El mensaje llega al receptor y este a su vez se transforma en emisor de un nuevo mensaje. Es ahí donde ocurre el diálogo. Aplicaciones. En la democracia se admite entonces que la sociedad humana compleja y sus sujetos individuales deban y puedan recurrir al diálogo para que la controversia en democracia no se resuelva en la violencia y la venganza política, originada de acuerdo a la experiencia histórica, en el odio, la exclusión y la segresión. En la sociedad, empresas, sindicatos, asociaciones, grupos, comunidades, etcétera, con el fin de abordar conjuntamente los problemas sociales y contribuir a elaborar soluciones fundadas en el consenso. Ejemplos. Cuando una persona, en vez de utilizar los golpes para solucionar un problema, utiliza mejor el diálogo para arreglar el conflicto. La escuela como espacio de diálogo, comunidad de participación, intercambio de ideas. Frases. ¿Cuál es el secreto para un largo amor? El diálogo entre las diferencias. Mario Benedet. Dialoga, que algo aprenderás. Dos monólogos no constituyen un diálogo. Se necesita valor para ponerse de pie y hablar. Se necesita valor para sentarse y escuchar. Winston Churchill, 1874-1965. El buen diálogo es aquel que agota el tema sin agotar a sus interlocutores. El diálogo es la base del entendimiento de las personas cultas. Reflexión. ¿Ya lo pensaste? Un diálogo formal que busca construir soluciones tiene mayores requisitos. Uno, fíjate en lo que quiere el otro. Distingue su intención y evalúa su interés. Deja hablar al otro. Escúchalo con atención. No lo contradigas. Reconoce sus verdades y hazle preguntas. 3. Pídele que te demuestre lo que está diciendo. 4. Hablen del tema preciso. No se distraigan tratando de otros asuntos. 5. Comparte estas reglas con la otra persona para que las siga contigo. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor del diálogo. Conclusión. Usa el diálogo para solucionar dificultades de todos los tamaños. Cuando tengas un problema o necesites tomar una decisión, primero piensa y después dialoga. Si tu problema es con otra persona, invítala a conversar y encuentra una base común sobre la que puede ponerse de acuerdo. Si
tu dificultad es con respecto a una situación o conflicto individual, solicita la opinión de un amigo de confianza e intercambien ideas con él. Prefiere siempre a los más inteligentes y mejor informados. Aquí verán una ficha de su servidora Ayala Medellín Anet Elizabeth, CBT 103 de la especialidad de logística, primero AVL. Como inicié termino, el diálogo es la base del entendimiento de las personas cultas.